Bendiciones hermanos, muy buenos días. Nuevamente es un privilegio poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. En esta hora, mis hermanos, vamos a compartir una porción de la palabra del Señor en el libro de Mateo 6, del 7 en adelante. Mateo 6, del 7 en adelante. Mis hermanos, en esta hora hemos querido llamarle a esta pequeña meditación ¿cómo debemos orar? No sé, mis hermanos, si usted, al igual que yo, nos hemos preguntado si oramos de la manera correcta, si estamos orando de la manera que Dios quiere que oremos. Muchas veces creemos que nuestras oraciones no son escuchadas, ¿verdad? Y la Biblia a mí me habla de que a veces pedimos, pero pedimos mal. Estamos orando mal. Y muchas veces quizás esa petición especial, ese milagro que necesitamos, ese favor que necesitamos de Dios, muchas veces no llega porque nosotros estamos orando mal. No lo estamos haciendo de la manera correcta. Y en esta hora no pretendo, mi hermano, enseñarle cómo orar porque no soy la persona indicada para enseñarle cómo orar. Más bien estoy para aprender también cómo orar. Y qué mejor forma que bajo la palabra de Dios, que a la luz de la palabra de Dios. Y qué mejor forma que como Jesús enseña que deberíamos de orar. Le decía que estamos en el libro de Mateo 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, quizás cuando nosotros oramos, quizás comenzamos como dice la Biblia, en vanas repeticiones, ¿verdad? Comenzamos quizás a utilizar términos que nosotros creemos que porque lo decimos en hebreo, lo decimos en el original, creemos que por eso estamos agrandando la oración, o porque creemos que quizás con esos términos Dios nos va a escuchar más rápido y va a responder a nuestras peticiones. Pero aquí, mis hermanos, dice Jesús y la oración. Jesús y la oración. Es decir, Jesús nos estaba dando a nosotros la manera cómo orar, cómo hablar con el Padre. Pero Él hace énfasis en que no uséis vanas repeticiones, dice. Yo sé que dentro de todo este grupo hay personas que están preparadas teológicamente, ¿verdad? Conocen muchos términos acerca de la Biblia, a qué se refiere cada cosa y todo eso. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno porque tienen ese conocimiento. Pero quizás a la hora de que oramos, Dios quizás no quiere oír ese conocimiento, ¿verdad? Dios quiere nuestra sinceridad de corazón, ¿verdad? ¿Qué cuesta decirle, Señor, vos sabés cuáles son mis debilidades? Señor, vos sabés que yo necesito que me ayudes en tal cosa, en mi carácter, que me ayudes con esta enfermedad, que me ayudes con tal problema económico que tengo, que me ayudes con tal problema personal que tengo. Dios escucha. Si de igual manera yo comienzo a hablarle en hebreo, comienzo a hablarle con términos tratando de hacer más grande el nombre de Dios, y no digo que no debamos de exaltar el nombre de Dios, porque la oración de Jesús no está minimizando el nombre de Dios, al contrario, está engrandeciendo el nombre de Dios.
Si lo leemos desde el 5, que es donde comienza, siempre en Mateo capítulo 6, pero del 5, ahora lo vamos a leer del 5 en adelante, y donde dice Jesús y la oración, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el 7, que es en la parte que estamos ya nosotros tratando de meditar en ella, ¿verdad? Dice, y orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjese que en el 7 nos dice que no seamos como los gentiles, pero ¿qué es un gentil? Porque la palabra gentil quizás se oye bastante suave, pero realmente, y aquí sí vamos a hacer, ¿verdad?, uso de qué significaba en la antigüedad, ¿verdad? Dice que gentil en hebreo era goyim y en griego era etne, pero el significado, porque el significado es prácticamente el mismo, ¿verdad? Se refiere, dice, a gente, a gentes, naciones y era para referirse a personas paganas, personas con otras costumbres, ajenos a los judíos, ¿verdad? O sea, no eran del pueblo elegido. Entonces Jesús lo que nos está diciendo es que no seamos como estos que son paganos, como estos que no son del pueblo elegido de Dios. O sea, prácticamente quizás muchas personas oran, pero no necesariamente son hijos de Dios. Entonces nos dice que no seamos como ellos, no seamos como los gentiles, dice. Ese término también se ocupaba para distinguir a los judíos de aquellos que no creían en lo que los judíos creían, ¿verdad? Personas que tenían otras costumbres, otras religiones, personas paganas. Entonces el término gentil, Dios nos está diciendo, no seas como estos que no son mi pueblo, ¿verdad? Como los paganos. Entonces el término gentil, mis hermanos, hay que tener cuidado con eso porque podría ser que estemos como estas personas, ¿verdad? Como estas personas que no necesariamente eran cristianos. Estamos hablando de gente con otras costumbres, ¿verdad? Luego dice, sabiendo ya que Jesús nos dice que no seamos como los gentiles, luego en el 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjese que esta parte es muy importante porque dice que vuestro Padre ya sabe de qué necesitamos, pero ojo, no dice que no le pidamos. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidamos. Es decir, que Dios ya sabe cuáles son mis peticiones, Dios ya sabe cuáles son mis necesidades, pero no me dice que no le pida, porque también en el mismo libro de Mateo, en el 7, del 7 en adelante, en el capítulo 7, del versículo 7 en adelante, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ojo que esta oración, la oración de Jesús, no me está diciendo que yo no le pida al Padre, solamente me dice que mis vanas repeticiones no van a ser mi oración más grande, ¿verdad? Más bien me dice que yo con un corazón sincero, o sea, yo tenga la confianza de decirle, Señor, yo necesito de esto, Señor, yo necesito tal cosa, Señor, yo necesito que me ayudes en tal cosa, porque, mire, muchas veces comenzamos a orar y quizás después de media hora ya no sabemos ni por qué comenzamos a orar, porque las peticiones que teníamos es de lo que menos nos acordamos, pues ya comenzamos a hablar de todo menos de lo que nosotros necesitamos, que el Padre nos ayude, que el Padre nos bendiga, que Dios nos bendiga. Entonces, al final terminamos diciendo amén, pero la petición que teníamos no le dijimos a Dios. Y es cierto, Él ya sabe, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios, aunque Él ya sepa. Dice en el 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Aquí donde yo le decía que esta oración no minimiza la grandeza de Dios, al contrario, si es que es Jesús que nos está enseñando y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, aquí estamos exaltando a nuestro Dios con esta oración, con la verdadera oración. Le repito, yo no vengo a enseñarle cómo orar, pero yo creo que es bueno saber qué dice la Biblia acerca de la oración, ¿verdad? La Biblia acerca de la oración es bien clara, bien específica cómo nosotros deberíamos de orar. Y luego continúa y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese que nosotros muchas veces oramos y quizás nunca pensamos, o sea, pedimos favores de Dios y pedimos que Dios borre nuestras deudas, nuestros compromisos que tenemos, ¿verdad? Que Dios nos eche la mano si son problemas económicos, perdón. Pero en lo que menos pensamos es también en perdonar a nuestros deudores. Y ojo, porque lo dice la Biblia, bueno, lo dice Jesús, ¿verdad? Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, como decirle, Señor, hazme este favor porque yo también voy a hacer lo mismo. Dice más adelante, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí, mis hermanos, pareciera que hay una contradicción porque dice, y no nos metas en tentación. Y yo comencé a buscar y dije, bueno, pero qué raro, porque pareciera que Dios nos mete a una tentación, ¿verdad? O permite. Pero estaba buscando y pues en el libro de Santiago 1:13 habla acerca de eso, perdón, de que Dios no nos mete en tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso dice el libro de Santiago 1:13. Entonces, este término de no nos metas en tentación no se refiere a que Dios nos está tentando, ¿verdad? O que Dios nos mande el mal, no. Se refiere a que en la antigüedad, ¿verdad? En el original, por decirlo así, ¿verdad? La palabra no nos metas en tentación se refería a no permitas esta prueba, Dios, ¿verdad? No nos permitas esta prueba. Nosotros sí sabemos que van a haber pruebas que vienen de Dios, ¿verdad? Abraham fue probado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? Bueno, a manera como yo lo he entendido, pues la prueba, mis hermanos, es cuando no depende de nosotros esa situación, ¿verdad? Pues una situación inesperada. Pero pues no le podemos llamar prueba a las consecuencias de nuestra desobediencia, a las consecuencias de nuestro pecado, a las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Esa consecuencia pues no es una prueba, ¿verdad? No viene de Dios, porque estaba en nosotros el poder haber tomado una decisión diferente, ¿verdad? Y ahora nos vemos una dificultad, entonces no es una prueba. Pero Dios sí nos puede probar a nosotros. Al final, la prueba dice que a nosotros nos hace más fuerte, ¿verdad? Hace crecer nuestra fe, ¿verdad? Entonces, en las pruebas sí, nosotros tenemos que agarrarnos bien de Dios, porque viene de Él y si Dios permite esa situación, Él también nos va a sacar de esa situación. Le decía, Abraham fue probado. Entonces, volviendo ya a esa parte y sabiendo de que no es que Dios nos meta en tentación, ¿verdad? Sino que se refiere al significado de que no permita que caigamos en pruebas. Mis hermanos, la oración, como les decía, ¿cómo debemos orar, verdad? La oración, la verdadera oración, mis hermanos, Jesús nos la ha dejado. Jesús trató de ser bien específico de cómo debemos orar y no caer en esas vanas repeticiones, en ese palabrerío, le llama, ¿verdad? En donde yo
comienzo a hablar, a repetir y a decir un montón de cosas y a querer a través de mis palabras exaltar el nombre de Dios, a través del uso de palabras quizás raras, de palabras, le decía, quizás hasta hablando en hebreo, creyendo que por eso Dios me va a escuchar más rápido. Pero dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Le repetía que el término gentiles habla de personas de que no son los elegidos, el pueblo de Dios, sino que habla de aquellos que de otras naciones que practican, que tienen otras costumbres, practican otras religiones. Entonces dice que no seamos como ellos. Porque en el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mis hermanos, Dios sabe nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, pero nosotros sí necesitamos pedirle a Dios, decirle a Dios cuáles son nuestras necesidades. Y créame que con las palabras más humildes que usted y yo podamos ocupar, Dios siempre nos va a escuchar, mis hermanos. Mis hermanos, que Dios me les bendiga. Feliz día para todos y pues será hasta la próxima. Bendiciones.